Yo creo que la gente ya está cansada de escuchar lo mismo, de que aquellos son corruptos, aquellos otros son corruptos, nosotros no lo somos, pero, o sea, yo quiero saber qué puede ser Guatemala. O sea, yo quiero saber que Guatemala puede convertirse en el próximo destino turístico de todo el mundo por tener la biosfera maya y porque tenemos unas carreteras excelentes que nos conectan y que todo está preparado para el turismo. Yo quiero saber y quiero escuchar más historias como las de Luis Fonán o como las de Marcos Antil o como las de Mercedes Coroy. Toda esta gente que es increíble, pero desafortunadamente tuvieron que ir a otro país para desarrollarse, pero sus habilidades eran de ellos, o sea, de ellos guatemaltecos. Claro. Y creo que fallamos ahí, o sea, y me incluyo, ¿verdad? Fallamos en no transmitir lo que Guatemala podría ser. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro junto a Marielos Chan, una politóloga de mayor renombre en Guatemala y una catedrática. Esta chica, yo creo que le ha apostado bastante a la política y le va a seguir apostando por bastante tiempo. Yo a Marielos Chan la conozco desde hace mucho tiempo y quiera que no, yo creo que ella no lo sabe, pero de una manera indirecta me ha influenciado a perseverar con mis ideas, a creer en un proyecto y apostar por él, a dar ahí sí que el todo por el todo. Normalmente tenemos ideas y caemos en un análisis parálisis donde tal vez no las ejecutamos porque, no sé, tuvimos este relámpago de motivación y de inspiración y lo dejamos ahí. Sin embargo, Marielos Chan es de estas personas que es terca, que es insistente y que quiere que las cosas se den. Y sobre todo quiere que las cosas se den para Guatemala. Chanis, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Bueno, también voy a decir en cámara que soy tu fan desde que iniciaste con tu podcast de Mentes Frescas. O sea, para los que no saben, Pablo estaba, antes de Alma Artesana existían Mentes Frescas, que también lo recomiendo, que era tal vez un poco más personal. Si quieren conocer a Pablo, por favor, vayan a escuchar Mentes Frescas. Buena onda, Chanis. Y para las personas que acaban de escuchar esto, Mentes Frescas se está relanzando. Ahorita tenemos una alianza con un medio de comunicación bastante grande en Guatemala. Y el primer episodio de la segunda temporada de Mentes Frescas sale en los próximos días. Así que no se los pierdan. Muchas gracias. Ahí fue el perfecto segue para meter la publicidad en el podcast. Sin saber, no quiero que piensen que nos pusimos de acuerdo. Esto yo ya lo traía preparado, pues yo a nivel personal, ¿no? Ah, qué buena onda. Mira, Chanis, te puedo decir Chanis, no hay problema. Claro, no hay problema. Es mi apodo de la universidad, la verdad. La mayoría me dice Marielos porque ya estoy un poco más grande, pero o sea, por los años que nos conocemos, ya más de 15 años, hay la confianza, ¿no? Es que yo siento, tu nombre es... Tu nombre muy serio. Es serio, es formal, es como imperial también. María de Los Ángeles. ¡Wow! Es como que ahí viene la nueva duquesa del reinado Yin o algo así. Es como esos nombres que antes eran súper compuestos, pero, ay no, sí. Yo de verdad, y hasta mis profesores terminaban diciéndome mi apellido en lugar de mi nombre, ¿verdad? Pero ahora ya sí, la mayoría me conoce como Marielos, pero bueno, estamos en confianza y estamos en tu podcast, así que puedes hacer lo que no, buena onda. Chanis, ¿por qué? Mira, esto te lo he querido preguntar desde hace ratos y yo creo que vamos a saltar de una vez a la carnita del podcast, que el día de hoy vamos a hablar un poco de política. ¿Por qué crees que la gente te ha buscado y te sigue buscando para que tú llegues a dar análisis, para que hables de tu opinión? ¿Será porque eres una persona muy asertiva con los comentarios? ¿Será porque eres una persona que emite su opinión siempre con bastante información detrás? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué te buscan? Bueno, es una pregunta tal vez para los periodistas que me llaman y me preguntan mi opinión. Yo lo que considero que la razón por la cual me buscan es porque tratan de tener otra perspectiva a lo que usualmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? A veces como analistas, y esto me incluyo yo también, que nos acomodamos con lo que ya pensamos que nos enseñaron, lo que suponemos que va a suceder y nos quedamos en eso. Pero a veces, si la política, sobre todo este proceso electoral, nos está demostrando que las cosas están en constante cambio, ¿verdad? Entonces a veces es bueno tener otras perspectivas, a veces un poco más directas, ¿verdad? Porque también eso es lo que suele hacer el analista tradicional, ¿verdad? Tratar de no incomodar a nadie, ¿verdad? De no decir nombres, de no ser directos, porque pues estamos en una situación compleja, pero
no sé, yo no sé si es imprudencia de mi parte o es atrevimiento o es porque a mí nadie me pasó el manual de reglas para decir qué podía decir y qué no podía decir, pero yo pues digo lo que siento que está sucediendo, aunque eso vaya a incomodar a las personas o a ciertos grupos, ¿verdad? Bueno, yo creo que también lo decís con bastante respeto y lo decís desde un lugar donde estás bien informada y no lo estás diciendo como una legata, ¿me entiendes? Como que Sí. solo porque querés causar controversia o querés causar mal. Sí, creo que hay una diferencia, y qué bueno que lo dijiste, entre la controversia y con decir las cosas como son, basadas en evidencia, ¿verdad? Usualmente, y el 90% de las cosas que digo, porque a veces uno puede cometer errores, pero trato de hacerlo a partir de la evidencia. O sea, no voy a decir algo que no estoy segura que así es, o que sepa que lo pueda comprobar o que lo pueda argumentar, ¿verdad? Yo creo que ahí por lo menos es como mi espacio seguro. Si lo estoy diciendo es porque me tomé el tiempo de hacer la investigación, de ver la evidencia y saber que si hay un contraargumento voy a poder ser capaz de contraargumentar de regreso también, ¿verdad? Sí, sin embargo, qué difícil no ser influenciable, ¿verdad? Sí. Porque tú también te rodeas de personas que, pues, que trabajan en cosas similares, que están emitiendo opiniones, personas a las que tú admiras, personas eh, con las que has estudiado y trabajado. Y es muy fácil a veces tomar como que el argumento de esas personas, no que lo estás robando, sino que te Como parece replicarlo, ¿no? como replicarlo. Sí, Ajá. sí, yo creo que puede suceder, o sea, no somos ajenos a que eso suceda, pero tal vez lo que a mí me ayuda es de que yo trato de estar abierta siempre a aprender, ¿verdad? Si hay algo que cometí el error, no, a mí no me afecta en decir, cometí el error, me voy a retractar, qué bueno que me enseñaste esto porque esto no lo había considerado, ¿verdad? Y creo que eso es lo que más necesario necesitamos en política, la capacidad de poder estar siempre abiertos al aprendizaje continuo, a tratar de entender el punto de vista de los adversarios políticos o de los opositores políticos, porque de eso se trata la democracia en sí, ¿verdad? O sea, no tratar de convencer a todos de que lo que yo pienso es lo correcto, sino Ujú. ser capaces de escucharnos y entender los contraargumentos, porque la forma en que vivimos, la forma en que estudiamos, la forma en que fuimos criados, afectan a veces mucho la forma en que nosotros pensamos y los argumentos políticos que tenemos, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo que yo viví no es lo que ha vivido otra persona, y en lugar de encerrarme y decir lo que yo estoy viviendo es la razón, es contame tú, pero quiero entenderte más, ¿verdad? No solo contame qué pensás, quiero saber quién sos y por qué pensás así también, ¿verdad? Sí, complejo cuando llevas eso a 17, 18 millones de personas. Em, Complejo entender la Guatemala profunda, por ejemplo, porque cada uno se desarrolla y vive en ciertas burbujas, no porque te has cerrado, sino porque es natural de que tú te desenvuelvas con tu vecindario por el espacio geográfico que puedes cubrir, no porque estás como que yo no quiero ir allá. Y sabes que yo no iría ni tan lejos, o sea, en Guatemala, en la ciudad, el colegio donde tú estudiaste marca muchísimo. Marca los amigos que vas a tener, posiblemente a la universidad que vas a ir, Valores inclusive también. valores y con las personas que terminas casándote, porque yo tengo muchos amigos y tenemos muchos amigos en común que terminan casándose con personas que estuvieron en su colegio, ¿verdad? O porque también hay que reconocer que no hay una gran movilidad social en Guatemala, entonces usualmente ese es nuestro primer grupo que nos acompaña hasta los últimos años de nuestra vida. Mi esposo, por ejemplo, tiene un chat de amigos del colegio y a mí me parece gracioso de que, o sea, la edad que tienen y todo tengan un chat todavía de amigos del colegio, pero es cierto que son por los colegios en donde estudian también, que te va un poco encaminando y casi que guiándote el tipo de vida que vas a terminar teniendo. Chistoso, esto me recuerda a un libro que yo creo que no sé si te recomendé o lo leímos juntos, que se llama Modern Love de Aziz Ansari. No, me la recomendaste, pero contame, o sea, sí me interesa. Él habla ahí sobre cómo él habla sobre la estructura del matrimonio y cómo las personas antes se casaban. Y él decía, pues las personas se casaban con sus vecinos, que eran Sí, las personas que conocían, o con la persona que vivía a 3 cuadras, o la persona del barrio, tal vez no su vecino, pero sí, el vecino del barrio. Sin embargo, ahora eso se ha roto porque pues hay múltiples aplicaciones, ahora viajas más, como que el abanico de opciones se ha expandido de una manera impresionante exacto.
Que es también abrumador. Es abrumador porque en un swipe en un teléfono puedes ver a 300 personas en cuestión de media hora y ver si quieres salir con esa persona o no. Sin embargo, en Guatemala, lo que estás diciendo, nos seguimos agrupando, casando con estas personas que están cerca de nosotros. Oye, aquí te voy a decir algo que no tiene nada que ver con política, sino tiene que ver con nuestra generación millennial, ¿verdad? Yo siempre tuve la idea de que está este concepto en económico, el concepto económico que se llama delusional of choice, ¿verdad? No sé cómo lo podríamos traducir adecuadamente al español, pero tal vez la falsa idea que tenemos muchas opciones. Ok. Y eso suele permear dentro de las relaciones de los millennials, ¿no? O sea, como que nos cuesta a veces comprometernos e invertir en una relación porque hay ya tantas opciones, ¿verdad? O sea, como lo que tú decís, ¿verdad? Nos podemos conocer a alguien en un viaje, en una red social, en una aplicación para citas. Entonces, como que tener tantas opciones también nos inhabilita a veces en invertir en la que ya estamos porque pensamos que va a venir otra opción mejor, ¿verdad? Y es re interesante. A mí esa teoría como que me quedó grabada un par de años y ahora trato de no caer en esa trampa, ¿verdad? Porque al final del día es una trampa. Delusional of choice es una trampa de que siempre van a haber mejores opciones, aunque no necesariamente sea real, ¿verdad? Sino tomar tal vez una decisión e invertir en esa hasta comprobar que sí funciona o no funciona, pero de alguna u otra manera dar el todo por esa acción o esa decisión que estamos tomando, ¿verdad? Usaste una palabra interesante, te inhabilita. Sí, te inhabilita mucho. O sea, increíble cómo vivimos en un futuro falso muchas veces, ¿verdad? Yo, bueno, tú conoces mi historia, pero un momento de mi vida yo viví en Alemania y yo siempre estaba pensando, a la gran, me quiero quedar acá, porque si me quedo acá voy a tener tal seguro y voy a tener cierta estabilidad laboral y me voy a rozar de tal persona pero todo esto es una gran predicción, un gran pronóstico de lo que podía ser mi vida. No era mi presente, para nada. Y si en ese presente me decías, Pablo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir acá o no? Yo rápido te decía que no, pero lo que pasa es que yo vivía en este futuro ficticio, fantasioso, que puede ser mucho lo que pasa también en las relaciones. Lo que tú Sí. estás diciendo, esta persona que puede venir. Sí, y yo creo que aplica también para la política, si ya querés que lo analicemos dentro de la política. Por ejemplo, para este proceso electoral tenemos 30 partidos políticos inscritos y por lo menos 22, 20, porque aún no sabemos cuántos van a participar a pesar de que ya estamos a menos de un mes y medio de las elecciones. 20, 22 binomios presidenciales en los cuales podemos elegir. Y para esto es súper complicado para que la gente pueda conocer todo sobre todos, ¿verdad? Sobre todos los partidos y sobre todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que están compitiendo. Es un montón de información, a veces que consideramos que no es información relevante, pero es sumamente relevante para ayudarnos a tomar una decisión informada y votar mejor, pero cuando hay tantas opciones también como que nos inhabilita, ¿verdad? Como Sí, que, claro, te que abruma. nos abruma, exacto. Sí, haciendo una analogía es igual cuando vas a un restaurante y tienes en un menú 30 opciones que te dicen que todas son buenas. Sí. Es abrumador Aunque sí tener sabes que los opciones. restaurantes, los mejores restaurantes son los que tienen un menú pequeño porque eso significa que tienen una rotación de productos mayor y está más fresco, ¿verdad? También podría ser aplicable a la política. No digo que tengamos que limitar el número de partidos políticos, pero tal vez quizás sí tengamos que repensar porque hay tantos partidos políticos que podrían ser considerados como comida chatarra, ¿no? Sí, está interesante el ejemplo. Chanis, ¿y por qué la política? ¿Por qué no economía? ¿Por qué no? O sea, tú vienes de una familia de comerciantes, sin embargo, sigues necia y terca Sí. y quieres que que se dé como sea, porque no llevas 2 años en esto, llevas muchísimo tiempo en esto, tienes tanta fe, tanta visión que junto a colegas tuyos crearon este movimiento que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué la política? Yo me acuerdo de esta conversación, anécdota, paréntesis, antes de contestar tu pregunta, que tuvimos en Dubrovnik, en Croacia, en una cafetería de lo Ajá. más random del mundo. Y estabas tú, estaba Tui, que también hay que invitarlo a este programa. Y los dos me preguntaban, pero ¿y por qué política? O sea, ya, o sea, como que no crees que podrías hacer otra cosa, ¿verdad? Y ahí yo te decía que
que yo por como que le intenté dejar la política, ¿verdad? O sea, intenté que no me importara, pero la realidad y mi por qué es porque siento mucho, me importan mucho las cosas, soy muy sensible, soy cáncer, mi Ok. signo es cáncer, entonces me duele ver la situación en la que estamos, me duele ver que muchos de nuestros amigos o mucha gente que ni siquiera conocemos tenga que emigrar a otro país Ujú. para poder crecer, para poder tener esas oportunidades que no podemos ofrecerle en Guatemala a pesar de que tenemos todo el potencial para hacerlo. Me duele que la gente pase hambre, me duele que la gente no tenga acceso a un servicio de salud, me duele que estemos todos con este temor de que ojalá a ninguno de nuestros familiares o a ninguno de nosotros nos dé una enfermedad que sea terrible como el cáncer, como insuficiencia renal, porque el sistema de salud público no sirve y el sistema de salud privado nos puede endeudar por el resto de nuestras vidas. O sea, y creo que la respuesta de por qué política es porque siento mucho y porque me importa mucho y siento un nivel de responsabilidad de que yo tuve acceso a muchas cosas, a una buena Ujú. educación, a un buen hogar, a poder viajar, a poder conocer otros futuros, a poder conocer otros países y siento esa responsabilidad de que tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar con las manos cruzadas y asumir que lo que está sucediendo alrededor mío no existe, o sea, simplemente lo intenté y Ujú. no puedo escapar lo que es, podría decirse que es mi vocación, ¿verdad? O si quieres llamarlo lo que Dios puso en mi camino o lo que el Ujú. destino puso en mi camino, o sea, no puedo. Y en lugar de venir y batallar con que sí, no me importe o que aunque hay alguien que más se ocupe de la política porque yo me puedo ocupar por mi vida, no puedo. O sea, tengo que aceptar que esto es lo que a mí me importa, lo que a mí me mueve y lo que soy buena en esto, haciendo esto y tengo que seguir adelante, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad e intentarlo. Yo creo que, y esta es una película que también vimos juntos de Leones por Corderos. Ajá, ¿Y te acordás correcto. la conversación del profesor a su Mm. estudiante de ciencias políticas? Le decía, ¿de qué te sirve tener un carro Mercedes o un Porsche en un país donde las carreteras está llena de baches, ¿verdad? Y él le contestaba, pero ¿y qué pasa si intentás y fallás? Al Ujú. menos lo intenté. O sea, yo no quiero llegar a los 60, 70 años pensando qué hubiera pasado si de verdad me hubiera comprometido a este sueño que yo tenía y lo hubiera intentado y lo hubiera dado todo. Yo quiero que ahorita que lo estoy haciendo, en 60 años pueda ver el resultado o si no el intento. Yo sé que ahí van a haber otras mini victorias en el camino que van a valer la pena, ¿verdad? Sí, el reto es cómo multiplicamos tu sensibilidad. Cómo Sí, hacemos que sí, tu sí, claro. sensibilidad sea viral, no viral que mucha gente la vea a través de un ordenador. Que lo Viral, sienta. ajá, viral a que la persona sienta lo que yo estoy sintiendo por mi país. Yo creo que no soy la única. Yo creo que hay un montón de gente que lo siente igual que yo. A veces inclusive más. O sea, a mí si me preguntaras quiénes son las personas que más me inspiran, te voy a decir personas que son dadas a su vocación, ¿verdad? Ok. De personas que se entregan a una causa y que lo hacen por completo. O sea, porque es una decisión difícil, requiere muchos sacrificios y lo hacen porque saben que es lo correcto. Yo creo que hay mucha gente y dentro de Ciudadanía Celeste, que me imagino que vamos a hablar de eso, es lo que encontré. O sea, esta sensibilidad que yo tenía, me di cuenta que no era yo nada más, sino que hay un montón de gente que lo está sintiendo. Simplemente no sabe a veces qué hacer con esa sensibilidad, cómo ponerla en uso, cómo darle una utilidad. ¿Verdad? Pero yo creo que hay mucha gente que siente y hay mucha gente que tal vez siente mucho más, pero cree que la única opción que tiene es como tratar de apagar ese botón de sensibilidad y Ujú. enfocarse en lo de ellos. Pero no dejan de sentir y solo se frustran más, ¿me entendés? O sea, Sí, 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 estoy de acuerdo. Y yo creo que, o tú me vas a corregir si estoy en lo incorrecto, que tú te diste cuenta de esta vocación y de esta sensibilidad, pues la sensibilidad ya venía desde hace mucho y la vocación tal vez, pero la reafirmaste en el momento que trataste de renunciar de la política, ¿o no? exacto, sí. ¿Cómo fue eso? O sea, estabas tú trabajando en otra industria y tú estabas igual siempre súper pendiente de lo que pasaba y te enojabas ahí solita. Yo me gradué a los 22 años de ciencia política y empecé a trabajar en ciencia política en el Congreso, asistente de uno de los diputados más jóvenes en ese momento, que era el diputado Francisco Contreras, promoviendo iniciativas de transparencia y de innovación tecnológica. Y paralelamente ayudé a confundar una organización que se llama Red Ciudadana con otros amigos, porque tratábamos de transmitirle a la gente lo importante que era involucrarse en política de una manera que fuera más amigable, ¿verdad? Y
Bueno, intenté en la organización, pues también tuvimos muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? A veces, aunque la gente tenga acceso a la información, no necesariamente se traduce a que la gente va a actuar sobre esa información o que va a exigir sobre esa información. Ujú. Entonces, tuvimos muchos topes, ¿verdad? Que para mí fueron de alguna u otra manera como desilusionantes. Y bueno, de ahí fui a Georgetown a estudiar un programa de liderazgo, de ahí regresé y dije, bueno, necesito tal vez capacitarme más, apliqué a una beca con la Embajada del Reino Unido, me la dieron, me fui a estudiar a Londres y ahí Ok. digamos que fue un año por completo desconectarme de lo que sucedía al país o lo que yo pensé que iba a suceder, ¿verdad? La realidad es de que cuando estaba haciendo en medio de mi tesis, o sea, desvelada, si tú me te hubieras dado risa, o sea, 4 horas durmiendo haciendo eso, pasaron ciertas cosas de política en Guatemala que me afectaron mucho. O sea, era como, o sea, yo estando lejos, ni siquiera en el país, pero lo sentía como que si era cercano, ¿verdad? O sea, eh, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que estando fuera, viviendo lo increíble que se puede vivir en Londres, ¿verdad? Ujú. Esto me afecte y ahí fue cuando como que me di cuenta, ¿verdad? O sea, como que un clic de decir, aunque yo viviera en otro país y me dedicara a la ciencia política o a la caridad o a los proyectos sociales, Sí. yo quisiera hacer eso en mi país. O sea, porque es donde está mi familia, es donde están mis amigos, es donde están todos, ¿me entendés? Entonces sí, ahí creo que fue el momento donde dije, no le voy a oír, sino lo voy a tomar y lo voy a hacer algo, ¿verdad? Lo vas a hacer tuyo. Sí. Es, dicen que yo tenía una psicóloga, ¿verdad? Ujú. Yo tenía una psicóloga que era era una señora increíble. Ya lamentablemente ya falleció, pero esta señora estaba partida como en 10. Era católica, sabía de budismo, sabía de astrología, obviamente sabía de psicología. Y ella decía de que ese momento que tú tuviste en Londres fue cuando como que siempre tú estás dividido en dos personalidades o si lo quieres ver en astrología, en dos, tú eres dos signos. Y ellos durante todo el tiempo están tratando de juntar y de ser uno mismo, entonces siempre están chocando y siempre están chocando. Y parece que ese momento que tuviste fue cuando se unieron y fue cuando se formó la persona que vas a ser por los próximos años. Y es como una paz al final, como Es una cuando, paz, es correcto. una paz cuando tú decís, esto es. O sea, hay mucha gente que pasa, muchos jóvenes, ¿verdad? O sea, y lo platicamos cuando éramos más jóvenes sobre cómo encontrar esa pasión, ¿verdad? Porque como que los libros siempre te dicen, encontrar tu pasión y dedícate a eso, ¿verdad? Hay mucha gente que desafortunadamente no encuentra una pasión o hasta muy tarde en su vida, ¿verdad? Y era como, la tengo aquí enfrente, o sea, no hay nada que me emocione ni que me motive ni que haga que me desvele trabajando en estas cosas que ni me pagan, ¿verdad? O sea, es que es de verdad amor a la idea de que el país puede ser diferente, o sea, o puede ser mejor. Y digo, o sea, sí, eso debe ser la pasión, pues, o sea, para mí eso es la pasión, o sea, no hay nada más que me emocione y a que le dedique tanto tiempo. También me hace sentir mal, ¿verdad? Porque la política en el país es muy complicada y puede dar mucha tristeza, puede dar mucha rabia, mucho enojo, Ujú. pero, pero no me quiero rendir, o sea, quiero intentarlo. Dicen que cuando pasa eso de que las dos personalidades se, se vuelven una sola o crea esa sinergia, el lugar físico, geográfico donde pasó, tú le empiezas a relacionar como una segunda casa. Y yo veo que te fascina Londres, yo veo que Inglaterra es una de es una de tus No sabía pasiones. eso, de verdad. O sea, y ahorita que lo decís es como un aha moment, diría Doctor Seuss. Sí, un aha moment, pero el espacio influye Sí, tanto. totalmente. Influye porque en el momento que pasó y donde pasa y ves a tu alrededor y el país o la ciudad o la casa lo asocias con un hogar. Y a mí, por ejemplo, eso me pasó a mí en Taiwán, Ujú. de que yo siento que estas personalidades que tenía dentro dejaron de pelear y se volvieron una sola y por eso tal vez le tengo tanto amor a ese país, porque fue en ese lugar en específico. Y sí, tienes razón, es una gran paz encontrar eso, es Y decir, me imagino wow. que es también lo que te pasó a ti, o sea,
No sé si la audiencia sabe que tú estudiaste también organismos internacionales, que estudiaste algo de ciencia política, pero realmente tu pasión es esto, o sea, Pablo siempre fue un storyteller. Desde que lo conozco le decía, pero contaba otra vez la historia que ya la había escuchado 20 veces, pero o sea, la forma en que contabas las historias es que se notaba que era lo que a ti te gustaba, ¿verdad? Y creo que pues obviamente Alma Artesana es precisamente la exploración de esa pasión, me imagino yo, pero sí, y lo que decís de Londres definitivamente, o sea, para mí es un espacio, un lugar muy significativo. Sí, el storytelling es eso. Y yo creo que yo encontraba en política en la universidad una manera de hacer un storytelling diferente y encontraba en organismos internacionales una manera de hacer un storytelling diferente. He trabajado en ventas mucho de mi vida. Siento que ahí es otro storytelling. Y créelo o no, Chanis, yo siento que Alma Artesana no es política, somos apartidistas. Sin embargo, se podría hacer una teoría de que Alma Artesana es una manera de fomentar de que la sociedad civil sea más activa en el país, tal vez en política como en otros ámbitos, porque muchas veces lo que promulgamos acá en Alma Artesana es que mira todas estas personas, mira lo que han hecho, son chapines, nacieron en las mismas tierras que tú naciste y ellos están creyendo en ellos mismos, claro, y están creyendo en el país porque están erradicando acá y están elaborando sus proyectos acá. Entonces es una manera de decirle, mucha, despierten, esto se hace en Guate, lo están haciendo los chapines con ayuda de otros guatemaltecos, se puede, crean en ustedes mismos, como que por dentro hay un grito, adentro de Pablo hay un grito, así, por favor. Escúchenme. Escúchenme, se puede. Miren a esta gente. Ajá. No son 10, no son 20, son más de 110. Se puede. Sí, y yo te voy a tratar de... No quiero contradecirte porque somos amigos y estamos en tu programa, pero para mí la política es todo. Todo es la política. Todo tiene que ver con la política. La política es cotidiana. O sea, desde la ciudad, el diseño de la ciudad es político, ¿verdad? O sea, esa falta de espacios para construir comunidad... lo que nos afecta al tráfico, nuestras relaciones profesionales, personales, o sea, está Bowling for Columbine. No. Es de otro politólogo, se me olvidó el nombre, pero habla precisamente de cómo el tráfico afecta esos tiempos para construir comunidad, porque si pasas 2 horas en el tráfico, no vas a querer ir a una reunión para conocer a nueva gente o para estar con tus amigos, sino lo que tú querés es encerrarte y olvidarte y descargarte de esa ira 2 horas, ¿verdad? Pero lo que te digo es que la política atraviesa todos nuestros ámbitos, aunque la querramos aceptar o no. A veces es más visible y a veces es menos visible, pero está en todas partes. Y lo creo. Y eso es o sea, a mí me inspira mucha gente que ha venido a tu programa, por ejemplo. A mí me inspira otra mucha más que no ha venido y espero que los invites, que hacen trabajos de manera sin ayuda del Estado, sin necesidad de involucrarse en un partido político. ¿Y dirías que Alma Artesana es una manera de hacer política? Sí, porque ¿Cómo sería como política? Estás ayudando a construir ese sueño guatemalteco, estás ayudando a construir esa idea de que las cosas pueden ser diferentes. Y eso en política, hay 2 grandes emociones que nos mueven a nosotros como seres humanos en la política. Uno es el miedo y otro es la esperanza. Y por eso es que dentro de las campañas políticas lo que tú ves son esas 2 emociones, las que nos activan para ir a votar, para que las cosas nos cambien porque posiblemente el cambio puede ser peor, o para ir a votar para que las cosas cambien porque sé que el país puede ser mejor, ¿verdad? Y antes de ir a estudiar a Londres yo vi esta película que se llama No. Es una película de Gael García Bernal que trata sobre el plebiscito en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y ellos hacen una campaña publicitaria que se llamaba Chile, la alegría ya viene. Esa era la campaña para que la gente fuera a votar para decir que ya no querían a Augusto Pinochet dentro del gobierno chileno. Y tú decís, imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo en una dictadura la gente va a ir a votar? ¿Cómo iban a creer siquiera en las elecciones? Porque estamos hablando de una dictadura, ¿verdad? Obviamente se las iban a robar, obviamente iban a hacer otras cosas, obviamente iban a reprimir a las personas. Claro. Pero la idea, o sea, ese sentimiento, esa emoción de que Chile podía ser diferente y podía ser un Chile alegre, motivó a la gente a ir a votar y ganó el no, o sea, el plebiscito del no, y Pinochet sale de una manera pacífica. Entonces, para mí eso fue
esta es la razón por la cual yo quiero estudiar comunicación política. Eso fue lo que fui a estudiar a Londres, ¿verdad? O sea, porque siento que si uno es capaz de transmitirle esa emoción a las personas, se van a activar, se van a involucrar, se van a mover para que las cosas sean diferentes. Y la política para mí es el instrumento que mayor, o el instrumento más grande y más transformador en sociedades. O sea, es la política la que le permitió, por ejemplo, a los afroamericanos tener derechos, ¿verdad? O sea, es la política lo que nos permitió a las mujeres poder votar, porque antes era inconcebible que nosotros pudiéramos votar, porque simplemente el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, me parece que a veces lo dejamos de lado y se lo dejamos a la peor gente, cuando es precisamente toda esta gente posiblemente que ha pasado por acá o que está haciendo cosas a nivel comunitaria sin ayuda del gobierno y sin ayuda de nada, que son las que deberían estarnos dirigiendo, porque ellos ya saben lo que es trabajar por una causa, ellos ya saben lo que es sacrificarse para que la comunidad esté bien, ¿verdad? Ok. O sea, Dices tú que la política, o por lo que te entendí, es bastante emocional, ¿no? Y detona el miedo, detona la esperanza. ¿Cómo, no cómo, pero qué papel tiene el storytelling en esta comunicación, ¿no? Sí. O sea, las personas tienen que ser bien, a veces audaz, se oye como una connotación negativa, pero la persona tiene que ser bien creativa para comunicar algo y despertar estas emociones en la gente, pero no, muchas veces estamos acostumbrados a este discurso político como gritón, regañón, alegón. Pero ¿qué pasa con el discurso político nostálgico? ¿Qué pasa con el discurso político emocional, íntimo, personal? ¿Hay espacio para ese? Sí, definitivamente. Eso es lo que necesitamos. O sea, yo creo que la gente ya está cansada de escuchar lo mismo, de que aquellos son corruptos, aquellos otros son corruptos, nosotros no lo somos, pero, o sea, yo quiero saber qué puede ser Guatemala. O sea, yo quiero saber que Guatemala puede convertirse en el próximo destino turístico de todo el mundo por tener la biosfera maya y porque tenemos unas carreteras excelentes que nos conectan y que todo está preparado para el turismo. Yo quiero saber y quiero escuchar más historias como las de Luis Fonán o como las de Marcos Antil o como las de Mercedes Coroy. Toda esta gente que es increíble, pero desafortunadamente tuvieron que ir a otro país para desarrollarse, pero sus habilidades eran de ellos, o sea, de ellos guatemaltecos. Claro. Y creo que fallamos ahí, o sea, y me incluyo, ¿verdad? Fallamos en no transmitir lo que Guatemala podría hacer, pero lo que también implica eso, ¿verdad? Que implica trabajo, implica constancia, implica involucramiento, implica organización, y el storytelling funciona, pero para que también funcione un buen storytelling tiene que ser auténtico. O sea, tus historias nunca fueron inventadas. O sea, todo lo que a ti te pasó era real, ¿verdad? No era un script. Quizá le ponías una voz diferente o hacías los cambios de voz dependiendo si la historia iba para abajo, era para arriba. O sea, lo dramatizabas, pero todas son reales. O sea, ni una es inventada, ninguna. Sí, no. O sea, tiene que ser auténtico, ¿me entendés? Tiene que ser auténtico. Y yo creo que hay unas cosas, por ejemplo, de la identidad guatemalteca. La identidad guatemalteca... usualmente pensamos que son los Tortrix o que son los volcanes o que son los lagos. La identidad guatemalteca y lo más poderoso es que somos resilientes. O sea, eso es lo que somos. Resistimos y nos unificamos y seguimos a pesar de. O sea, en el terremoto del 76, en las tormentas, la forma en que los migrantes arriesgan todo y cruzan el desierto pensando de que van a tener un mejor futuro para ellos, pero también para su familia, porque ellos siguen manteniendo a su familia acá. Entonces, claro, la resiliencia es una emoción poderosísima que tal vez hemos fallado en transmitirle a la gente, que eso es lo que nos une, ¿verdad? O sea, esa es nuestra identidad como guatemaltecos. Tenemos la capacidad de ser lo que querramos ser, ¿verdad? Solo no le dejemos la política a los peores, sino hay muchísima gente buena en Guatemala y que podría ser la que estaría tomando las decisiones hoy, y estoy segurísima que podríamos ser un país diferente. Un país diferente de la mano de... No de solo una persona. No, claro. De un grupo, de un movimiento, de alguien que te está acuerpando, y tal vez tú eres muy buena en hacer comunicación política, pero tal vez no eres la mejor en llevar finanzas macroeconómicas, claro, o en sostenibilidad o en política de ambiente.
Pero, y eso veo que tú lo sabes muy bien y por eso eres parte de un colectivo, ¿no? Hablemos un poco de ese colectivo, de ese grupo de gente que se llama Ciudadanía Celeste, ¿no? O Ciudadanía Movimiento Celeste. No, Celeste. Ciudadanía Celeste. Ciudadanía Antes Celeste. de que hablemos de Ciudadanía Celeste, que te quiero contar, por ejemplo, lo que sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que a vos te gusta la Ok. historia, ¿verdad? Sí, Entonces seguro sí. ya la sabes. Pero, por ejemplo, Berlín, que era la capital de Alemania en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba 80% destruida. O sea, lo que hoy Ujú, vemos de Berlín, 80% es nuevo. correcto. Y lo que hizo Berlín en ese momento, o Alemania en general, fue un grupo de gente comprometida a reconstruir no solo la ciudad, no solo el país, sino las instituciones y la cultura. Recordemos de que por muchos años las instituciones habían moldeado el comportamiento de las personas para de alguna u otra manera aceptar que lo que estaba sucediendo para los judíos pues está de alguna u otra manera aceptable, ¿verdad? O por lo menos no lo suficientemente indignante para que yo hiciera algo, ¿verdad? O sea, la cultura nazi estaba permeada dentro de la sociedad, ¿verdad? Ujú, Esa cultura de silencio, esa cultura de no disidencia, esa cultura de de mejor no censura. digamos nada, de censura, de mejor me dedico a lo mío. Ellos transformaron completamente eso para crear hoy lo que hoy es Alemania, ¿verdad? O sea, uno de los países más prósperos a nivel mundial, con una cultura que admiramos, mucha gente que por su disciplina, por su trabajo, por su comunidad también, ¿verdad? Entonces, lo que te digo y lo que trataba de decir con esta historia es de que se necesita de un grupo comprometido y que sí se puede, ¿verdad? La historia ha demostrado que se puede. Y bajo esas ideas y bajo muchas otras, pues por eso nosotros empezamos a crear Ciudadanía Celeste, con la idea y la razón de que queremos tener un futuro en Guatemala. ¿Y De esto que cuándo comenzó? esto empezó hace, es que por la pandemia estoy como un poco así como Pero pues si hace como 2 años, hace un año. 2021 inició. Nuestro primer evento público fue un recorrido en la ciudad en bicicleta para conocer las instituciones públicas del país y terminábamos en el Tribunal Supremo Electoral, pues anunciando nuestro deseo de participar políticamente de manera Ahora yo partidaria. cuando te lo dije me confundí, dije movimiento en vez de ciudadanía. ¿Es porque ahorita son un movimiento o ahorita cómo ¿Ahorita se qué llama? somos? Ajá, ¿cuál es la clasificación de este colectivo? Ahorita somos un comité pro formación partido político. Comité Pro Formación, ok. Y Ajá. eso es lo que viene antes De de... ser un partido político. Ok. O sea, para poder ser un partido político, nosotros necesitamos recaudar 25,000 firmas o adherentes Ah, aceptados por el Tribunal Supremo Electoral. Convencer a 25,000 personas de que el país puede ser diferente y que estamos ujú. dispuestos a trabajar para que eso suceda. Y eso fue. Así fue que tenemos un grupo multidisciplinario. Hay arquitectos, hay diseñadores, hay empresarios, Ujú. hay obviamente politólogos, hay abogados, hay de todas las carreras posibles, porque lo que tú me preguntabas al principio es de que este sentimiento y esta emoción que yo siento no es solo Marielos, ¿verdad? Hay un montón de personas que lo sienten y que saben que las cosas no están marchando bien, pero que pueden cambiar si nos involucramos. Entonces, eso es lo más valioso, es eso. O sea, ese gran grupo de personas que creen que el país puede ser diferente y que están dispuestas a trabajar para que eso suceda, indiferentemente si son politólogos y si son abogados o etcétera, sino ellos saben que sus conocimientos, por ejemplo, en arquitectura o en diseño, pueden transformar la ciudad Ok. o pueden transformar los espacios para que sean más inclusivos para personas con discapacidades, por darte un ejemplo, ¿verdad? Ujú. O pueden ser más sostenibles para tomar en consideración que hay que proteger el medio ambiente y la biodiversidad. O sea, todas este grupo interdisciplinario, creo que esa es nuestra mayor fortaleza. O sea, que se complementan o nos complementamos los unos a los otros. Y este movimiento, ahora comité, luego partido, estamos hablando de un montón de gente, ¿no? 25,000 y va a crecer. Esperemos. Esperemos que sí, sí, lo apoyamos. ¿Cómo se estructura por dentro? Yo estaba viendo que ustedes tienen una junta directiva. Te pregunto esto porque el orden y la organización es Es sumamente sumamente importante. importante. O sea, porque cuando nosotros iniciamos esta tarea, lo primero que dijimos, tenemos que ser capaces de crear un partido político que sea institucionalizado, ¿verdad? Ujú, Y voy a explicar esto porque yo sé que institucionalizado y partido político es complicado para alguien que no estudia ciencia política. O sea, como cualquier organización, tienen que haber normas, tienen que haber procesos, tienen que haber estructuras para que la gente sepa cómo comportarse, ¿verdad?
Claro. Por ejemplo, dentro de un edificio hay normas, ¿no? De comportamiento. No puedes parquearte en medio de la entrada, ¿verdad? Por darte un ejemplo ridículo, pero que va a servirme para explicarte. Entonces, para eso hay normas y hay gente que hace cumplir esas normas. Eso ya es una institución, ¿verdad? Las instituciones son normas, no son edificios, sino son normas que moldean el comportamiento de las personas para que como que se comporten de acuerdo a un objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era tratar de generar una nueva cultura, y eso es lo que estamos haciendo, una nueva cultura política, y dividirnos en equipos de trabajo. Tenemos la junta directiva, que es lo que nos pide, nosotros le llamamos junta directiva, pero realmente es algo que nos pide también el Tribunal Supremo Electoral y la ley, que esté compuesta por 19 personas y diferentes secretarías. La edad promedio de esta junta directiva es 29 años. O sea, la mayoría son jóvenes, más jóvenes que yo. Claro. Tenemos más mujeres que hombres dentro de la junta directiva, lo cual eso es bueno porque dentro de la política es muy difícil que la mujer participe. Nosotros estamos ya, no a partir de una norma, sino de manera natural las personas y las mujeres se sintieron suficientemente cómodas para crecer y para desarrollarse y para tomar posiciones de liderazgo. Lo cual para mí eso ya es una victoria en sí. Y después tenemos secretarías o comisiones de trabajo, de formación política, de comunicación, de finanzas, de logística y eventos, de organización política y de propuesta. Y así es como nos estamos organizando. ¿Cómo tendríamos que organizarnos en los próximos meses? Pues tenemos que también empezar a tener representaciones a nivel municipal y a nivel departamental, ¿verdad? Porque una vez estemos constituidos como partido político, esta junta directiva desaparece y se elige una nueva, a partir de los adherentes que están dentro del partido político. Ok. Y esta nueva junta ya es... Porque ahorita es más de ciudad, ¿o ahorita no? sí. La verdad es que es más de ciudad, es mucho más urbano, pero queremos llegar a por lo menos, o como la ley nos pide, a 12 departamentos y 50 municipios. Ya es una junta directiva nacional. Sí. Interesante. Ahora... ¿Sabes qué me llamó la atención del movimiento, del comité? Es que también están fomentando una escuela. Sí, también tenemos una escuela celeste, la llamamos, es una escuela de formación política, porque como te decía, hay muchos dentro del equipo que no estudiaron ciencia política. No estudiaron nada que ver con el sistema político guatemalteco, pero para cambiar las cosas primero hay que conocerlas, ¿verdad? Y entonces hacemos una formación para que todos entendamos los conocimientos básicos de cómo funciona el Congreso, cómo funciona la presidencia, cómo funciona el sistema de justicia, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que tengamos como un conocimiento base, y también lo importante de cualquier partido es que sea capaz de inculcar sus valores, principios e ideología a sus adherentes, ¿verdad? Porque eso de alguna u otra manera cohesiona y también dirige a sus adherentes hacia un objetivo compartido, que en este caso tendría que ser pues el plan o la propuesta que vayamos a desarrollar. Y todo esto, Chanis, hay salarios, cómo se está financiando, cómo sobrevive, cómo se mueve, cómo hacen los eventos. Esa es una excelente pregunta. Nos financiamos a partir de nosotros. O sea, no tenemos sueldos, todo lo que ahorita estamos haciendo es de manera voluntaria y logramos conseguir, digamos, alianzas con algunos restaurantes o algunos espacios que nos donan el espacio y nosotros ya llegamos a hacer el evento. Hay personas que nos donan 500, 200 quetzales, que lo tenemos que llevar todo en cuenta. Ya lo estamos haciendo y publicando al Tribunal Supremo Electoral por si están viendo esta entrevista. El tribunal ya tiene esos datos. Pero son donaciones bajas. La verdad es que tratamos de hacer eventos y actividades que sean de bajo costo para que sea sostenible, ¿verdad? Y porque ya sabemos que el dinero en la política ha sido uno de los mayores problemas porque terminan influenciando a los candidatos o terminan influenciando a quienes dirigen los partidos políticos. Entonces le hemos metido mucha cabeza para que ese financiamiento de alguna u otra manera no tenga influencia sobre nosotros ni los candidatos, pero que nos ayude a crecer y a capitalizar, digamos, el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tratamos de que sea lo más participativo posible y no solo uno o dos financistas que estén haciendo esas cosas. Por ejemplo, yo dono 500 quetzales de manera mensual para poder ya sea mandar a hacer t-shirts o pagar la pizza para un evento, claro. Cosas así. Y tienen un tesorero. Claro, la ley también nos solicita al momento de que nos hicimos Comité Pro Formación Partido Político tener un secretario de finanzas, que es el que lleva la contabilidad de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, compramos hace poco unos pizarrones. Entonces eso lo tenemos que
que incluir, ¿verdad? O sea, Claro. pizarrones, lápices, lo que sea. O sea, eso tiene que incluirse de acuerdo a lo que nos solicita la ley y está bien, pero para que te hagas un ejemplo de las cosas en que gastamos nosotros. Si nos ven en la calle y si alguien está viendo esto, que ya nos vio en la calle, esos pizarrones lo hemos pagado nosotros con nuestro dinero, ¿verdad? O sea, esos puntitos que les pedimos que nos ayuden a contestar preguntas es Sí. con nuestro dinero. Y tú dijiste o mencionaste la palabra ideología. Eso, yo siento que es una una palabra que genera mucha polarización. polarización es una palabra compleja. Ajá. Es una palabra que trae muchos, no sé cómo decirlo, muchos subproductos abajo. De esa palabra salen bastantes cosas. ¿Por qué veo yo que es compleja? No porque remas a la izquierda o a la derecha o para el centro, sino porque es algo tan confuso que en una sociedad como la nuestra la entienden las minorías, la entienden esta minoría Sí, educada, esta minoría que tuvo cierta educación y que a muchas personas no les importa si es izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, solo le importan que las cosas funcionen y se den. sí. Y tienen toda la razón, o sea, yo no esperaría que la gente venga y utilice ideología en su vocabulario cotidiano, cuando lo que hace falta es, o están preocupados por el alto costo de la vida, o están preocupados por la seguridad, o están preocupados por la corrupción. Eh, la ideología es algo que tienden a utilizar los partidos políticos y quienes estudiamos ciencia política para tratar de describir lo que tal vez para entenderlo mejor es como una brújula, ¿no? Ok, Una brújula donde nos dice dónde está el norte, ¿verdad? Entonces, una ideología puede ser izquierda, derecha, que estas nacen en 1789 en la Revolución Francesa. La más común separación es entre izquierda y derecha, pero que te dice, por ejemplo, cómo crees que debería ser el Estado. ¿Cómo crees que deberían ser los programas sociales? ¿Si deberían haber o no deberían haber? Estas posturas que, digamos, te posicionan en un lado del espectro o del otro, ¿verdad? Pero la ideología es una brújula, ¿verdad? Es una brújula que te va a ayudar a tomar la decisión de hacia qué camino dirigirte, ¿verdad? Y hacia si estás de acuerdo o no sobre ciertos temas que son de políticos, ¿verdad? Como te decía, el tamaño del Estado, si tienen que haber empresas públicas o privadas, si el Estado tiene que tener control completo de la economía, etcétera, ¿verdad? Pero hoy realmente yo te diría, la ideología no es algo que le interesa a las personas porque ellos solo quieren resultados. Y está bien. O sí. sea, lo que necesitamos son resultados. O sea, es gente que sea capaz de decir de que si va a llevar agua a algún lado, pues efectivamente lleve el agua, ¿verdad? Indiferentemente si sea de izquierda o derecha, pues, o sea, yo lo que quiero es agua y punto. Y está Ujú. bien. O sea, yo creo que ahí deberíamos enfocarnos en los resultados y, y cuando ya tengamos una democracia un poco más desarrollada, pues vamos a poder tener la oportunidad de tener estas conversaciones más intelectuales sobre las ideologías y etcétera, ¿verdad? Pero ahorita estamos en una situación donde los partidos no son institucionalizados, no son desarrollados y a veces es una decisión tan simple como quién pertenece al crimen organizado y quién no, ¿verdad? Y está mal, Chani, si por ejemplo Juanito es de izquierda, Roberto es de derecha, pero a mí me gusta cómo Roberto habla de la economía, pero me gusta cómo Juanito habla del tráfico. ¿Puedo yo convivir con estas dos ideas aunque sean de bandos contrarios o eso ya es contradictorio o eso no se puede o te tenés que definir? Te digo la palabra definir porque al parecer hoy en día las etiquetas Sí, son tan estamos. importantes, ¿no? O haces esto, no haces esto, o te gusta aquello, pero si te gusta aquello no te puede gustar lo otro. Sí, como que nos hemos tribalizado, ¿verdad? O Ajá. sea, como que vivimos en tribus y entonces faltarle respeto a la tribu es una gran ofensa, ¿verdad? O tratar o llevarse bien con la otra tribu también puede ser una gran ofensa. Yo te diría que dentro de una democracia sana pueden coexistir, ¿verdad? O sea, yo voy a votar por este porque estoy de acuerdo en su propuesta económica y voy a votar por este otro para la alcaldía porque estoy de acuerdo en su propuesta de tránsito. Y eso me recuerda las 5 papeletas que tenemos para este proceso electoral, ¿verdad? Que es para Ujú. elegir presidentes, para elegir a los diputados de tu distrito, para elegir a los diputados del distrito nacional o el estado nacional, que son los diputados que en teoría deberían de representar a todo el país, la papeleta para votar a tu alcalde o alcaldesa y la Ujú. papeleta para votar a los diputados del Parlacén, ¿verdad? Que es este Parlamento Centroamericano. Entonces,
ahí podemos actuar así, ¿verdad? Un voto cruzado, como le llamarían en ciencia política. Votamos para presidente para un partido, para alcaldía para otro, para diputados para otros. Que hay diversas teorías. Hay unas donde dicen que sí, eso es bueno, y otras que te dicen que no, eso es malo. Pero, pero eso sí ya es para otra clase de algo más extenso, siento yo. Pero quedémonos donde existen 5 papeletas y ustedes pueden elegir... y que no tienen que elegir a todos de un mismo partido. Por ejemplo, si están como Pablo, de que creen que este tiene una mejor propuesta económica y esta otra tiene una mejor propuesta de tránsito, las posibilidades para elegir diferente existen. Ok, copiado. Bueno, ya pusieron atención. Acá la catedrática Marielos Chan habló. Mira, Chani, si el balance de poderes, ¿no? Tan importante es balance de poderes aquí y allá. Se habla en... Los filósofos hablan del balance de poderes, la literatura contemporánea política también lo habla. Aterrizándolo a Guate, tal vez lo primero que piensa la gente, hay un balance de poder entre el poder ejecutivo, el presidente y el Congreso. Y se escucha o se ven las noticias como que, sí, él va a quedar de presidente, pero no tiene el Congreso. La gran, entonces... Estas son las voces que él hacía en su storytelling. Entonces, ahora sí no se va a poder. ¿Qué importa quién queda? ¿Por qué estos comentarios? Explícame un poquito eso. Ok, sí, mira, lo que pasa es de que el presidente tiene una cancha en la que puede actuar y el Congreso tiene otra, ¿verdad? Hay ciertas cosas que el presidente puede hacer sin el permiso del Congreso y hay ciertas cosas que necesita sí o sí el permiso del Congreso. Un ejemplo claro es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? El presidente necesita tener dinero para hacer todo lo que necesita hacer o todo lo que propuso que iba a hacer durante su campaña, ¿verdad? Pero ese dinero lo aprueba el Congreso. Entonces, por eso, en ese sentido, es importante que el presidente tenga una mayoría del Congreso que apruebe ese presupuesto que le va a permitir trabajar en las promesas y en los planes que hizo, ¿verdad? Una mayoría, ¿te referís gente de su partido? Okay. ¿Qué ha sucedido? Que a veces, o por lo menos en los últimos periodos, el presidente no ha tenido mayoría de diputados y llegan a acuerdos con los diputados, pero que, digamos, aquí ya traeríamos análisis político que no son transparentes, ¿verdad? O que no necesariamente son en pro de beneficio de aprobar un presupuesto que le va a ayudar al presidente o a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso en específico, para eso necesita que el presidente necesita que voten por él, pero también por su partido para que puedan aprobar las cosas que el presidente dice que quiere hacer, ¿verdad? Pero el presidente los puede convertir en el sentido, yo soy el presidente y llegué a la presidencia como mi bando naranja, ustedes son fucsia, pero yo sé que vienen de otro partido, pero vuélvanse naranja porque yo quiero que apoyen mi noción. No los pueden convertir, digamos, a que se conviertan al partido, porque eso, digamos, ya aplicaría como transfugismo, pero sí puede promover a la bancada de su partido a decirle a los otros diputados que en beneficio de la población aprueben ciertas leyes. Lo que sucede es que, como te digo, no hay tantos partidos institucionalizados y entonces sus intereses no son en beneficio de la población, sino son intereses propios. Y esas negociaciones terminan convirtiéndose en... Le voy a decir a los otros diputados que voten por esto porque así van a poder llevar estas bolsas solidarias o bolsas, o como le llaman ahora, a sus municipios o van a tener con qué apoyar al alcalde, ¿verdad? Son otro tipo de negociaciones que no son en beneficio de la población, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces se requiere que el presidente tenga un apoyo dentro del Congreso. Pero también están los otros casos como digamos, el presidente actual, ¿verdad? Que él tiene el apoyo y la mayoría del Congreso, a pesar de que no tiene una bancada mayoritaria, pero que no se ha traducido necesariamente a mejoras para el país, ¿verdad? Sino mejoras para ellos, para quienes están en el poder. Ok. ¿Y qué pasa si queda un presidente y no tiene gente en el Congreso? Si tiene 2, 3... Ahí se limita muchísimo. Por ejemplo, te pueden bloquear el presupuesto. Okay. Si el presidente iba a promover una iniciativa de ley para reformar el sector civil o el servicio civil para que llegue la gente más preparada y no solo lleguen los amigos del partido, esas leyes las pueden bloquear, por ejemplo, si él no tiene mayoría. No obstante, aquí es donde entra el actuar del presidente, ¿verdad? El actuar político, que es
solicitarle a la ciudadanía de que lo apoyen en esta decisión y que hagan presión sobre sus diputados, ¿verdad? Porque recordemos que los diputados no están para representar sus intereses, están para representar a nosotros, a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ese es su trabajo. Y han habido casos particulares donde la ciudadanía ha sido capaz de ejercer esa presión sobre los diputados y se han retractado o han votado como la ciudadanía ha querido, ¿verdad? O sea, por ejemplo... Pero es atípico, ¿no? Es atípico y requiere que la ciudadanía esté activa, ¿verdad? Por ejemplo, un live que hizo el diputado Aldo Dávila dentro del Congreso y que tenía 100,000 gentes conectadas y que querían aprobar una ley y que no la lograron aprobar porque Aldo los tenía ahí a todos nosotros viendo qué onda, ¿verdad? Y nadie quería, pues, pelearse con su electorado, ¿verdad? Por eso es importante y que la gente esté informada de saber quiénes lo representan, que eso usualmente no lo saben, ¿verdad? Te hago la pregunta aquí, Pablo, prueba, examen. ¿Tú sabes quiénes te representan en tu distrito? No. Ni uno. Estoy pecando de ignorancia, ¿no? Ok, entonces esta es una tarea importantísima y que ahora que vamos a cambiar el Congreso podríamos ya desde ahora iniciar a informarnos por las diferentes páginas que existen. Está Por Quién Voto, está Yo Voto Mejor, saber cómo votar y sobre todo los medios de comunicación como Plaza Pública, No Ficción, Quórum, Con Criterio, La Hora, que tienen toda esta información que nos permite a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones sobre a quién elegir que queremos que nos representen, ¿verdad? Y una forma fácil también es, hace 4 años, o usualmente los partidos se aparecen cada 4 años, ¿verdad? Para pedirte tu voto y de ahí se acaba. Saber ni cuándo volvieron a aparecer. Entonces, hay que recordarse eso, ¿verdad? O sea, por los que yo voté hace 4 años, los volví a ver. Votaron a favor de los intereses de la ciudadanía. Si no, pues ya saben que no volverá a votar por ellos, ¿verdad? Eso ya sería ilógico. Y por eso se nos critica mucho también los chapines, ¿verdad? Por carecer de memoria histórica, por no sé qué, somos muy efímeros o temporales o... Sí, ¿o sí. Qué? Y es que es complejo. Lo que pasa es que la política no es tan simple como a veces la quieren transmitir, ¿verdad? Para darte un dato, el último Congreso se renovó 80%. Eso quiere decir que la mayoría eran nuevos. Y no resultaron buenos, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que también, el propio ciudadano se puede dar cuenta que cambiaron su vida drásticamente por ser parte del Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Carros de lujo, viajes, nuevos apartamentos, etc. Con el sueldo del diputado, les aseguro que ellos no pueden darse ese tipo de vida. Entonces, ahí también es otra forma de descartar, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien de tal partido que se enriqueció durante estos 4 años, que cambió su vida drásticamente, sepan que eso no se hace con el sueldo del diputado y que ya saben que pueden ya no votar por ellos, ¿verdad? Te digo. Claro, hay un reminder, gente. Chanis, una pregunta antes de que pasemos a otro segmento. Ciudadanía Celeste cree mucho, o no sé si es uno de sus pilares, y tú lo mencionaste, la movilidad social. ¿Qué es eso? Mira, la movilidad social se refiere a básicamente crear oportunidades o tener acceso a oportunidades que te van a ayudar a crecer económicamente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tener acceso a una educación pública básica, primaria y universitaria, porque ya sabemos que los estudios pueden ayudar a movilizarnos socialmente, porque si tenemos estudios posiblemente podemos optar a mejores trabajos, ¿verdad? Tener un hogar donde haya agua, donde haya piso, donde haya electricidad, que eso no sucede a nivel nacional, ¿verdad? Todavía hay muchos hogares que no tienen ese acceso mínimo a esas cosas mínimas y que esas cosas pueden ayudarlas a movilizarse socialmente, ¿verdad? Okay. Entonces, a eso me refiero. Nosotros creemos que es necesario propiciar las oportunidades para que la gente pueda elegir y crear su propio destino, ¿verdad? Creemos muchísimo en la libertad y hay un libro que lo recomiendo y te lo recomiendo a ti y a la audiencia que se llama Development as Freedom, ¿verdad? Que en español se traduciría como... ¿Desarrollo como libertad o no? La libertad como desarrollo. La libertad como desarrollo. De Amartya Sen. Es un ganador del Premio Nobel de Economía y que explica precisamente lo importante que es que las personas tengan opciones, porque así no son las condiciones sociales quienes deciden por ellos y cuál es su futuro, sino son las propias personas quienes van a decidir qué quieren ser. Si tú quieres ser actor, buena onda. Está bien, o sea, propiciemos los espacios para que tú puedas desarrollarte como actor, pero que no sea la falta de agua o la falta de oportunidades quienes decidan por ti y termines siendo
otra carrera que no hubieras elegido, pues. Ujú. O sea, hay que dar esas condiciones mínimas para que de alguna u otra manera seamos capaces de desarrollarnos plenamente y que no sea donde yo nací lo que determine mi futuro, ¿verdad? O sea, por Ok. ejemplo, si tú hubieras nacido en Alta Verapaz, Ujú. posiblemente tus índices de pobreza y desnutrición hubieran sido altísimos, ¿verdad? Solo Sí, por temas estadísticos. correcto. Y eso hubiera terminado decidiendo tu futuro. Hoy no estaría yo sentada con Pablo Perdomo, posiblemente estaría sentada con alguien más, ¿verdad? Posiblemente, sí. Ok, lo entiendo más, lo entiendo mucho más. Qué bueno que están desarrollando o que están desarrollando sobre esto. Una última pregunta, Chanis. Este al final es un programa donde hablamos de creatividad, hablamos de economía naranja, hablamos de este tipo de información. Bueno, no de este tipo, la verdad que muy pocas veces hemos hablado de política, pero me gusta mucho esta charla porque veo que tú eres multidisciplinaria y agarras inspiración de las artes, hablando cine, hablando teatro, hablando música. Y eso es bonito escucharlo, hace más romántico el proceso, hace más romántica la política que, sí, mira, yo soy, por ejemplo, ¿sabes quién me fascina a mí? Seguro lo conoces, bueno, yo no lo conozco de primera mano, pero lo he visto a través de un ordenador, es Wagner Moura. Bueno, Wagner Moura es el actor de Pablo Escobar en la serie Narcos en Netflix, es el director de varias series, pero este tipo es un activista político en Brasil, pero tiene este background de artista, de director de cine, de actor, entonces ese rollo multidisciplinario me fascina porque es mucho cuando recordamos a Da Vinci, por ejemplo, ellos vienen y ¿qué hacen? Extrapolan diferente información de diferentes formaciones y de diferentes ramas. Fabuloso. Hablemos un poquito entonces con este preámbulo de la creatividad en política o de la creatividad en Ciudadanía Celeste. Estoy seguro que ustedes pasan brainstormeando un buen rato de cómo vamos a comunicar esto mejor. Miren, nos hace falta un psicólogo tal vez dentro del grupo porque esto es más emocional y Sí. terapéutico. Eh, Cuando yo empecé a salir con mi esposo, en su Ujú. momento éramos conocidos, le dije que yo Ajá. quería ser stand-up político. O sea, ese es mi sueño. Aquí lo estoy diciendo en voz alta. Estando A mí político. me encantaría hacer stand-up comedy de política. O Ok. sea, porque creo que es la mejor manera de conectarle a la gente lo importante que es la política. Además que yo gozo con el stand-up comedy. No sé si viste el de Dave Chappelle o has visto, bueno, así Ansari Sí, hace stand-up comedy, pues, o sí. sea, entonces a mí me encantaría, ese es mi sueño. O sea, espero que cuando me volvás a invitar en los próximos años ya lo haya cumplido y entonces ahí nos dediquemos a hablar sobre cómo es mi vida haciendo stand-up político. Mira. Eso me encantaría. Y sí, saco mucha inspiración. O sea, no hablamos de esto, pero por ejemplo, las películas. Mis películas favoritas son de superhéroes, pasando también un poco por El Señor de los Anillos, Harry Potter. O sea, ustedes me ponen a ver una película de esas, siempre salgo llorando, porque la premisa es la básica de siempre, ¿verdad? El bien triunfa sobre el mal, ¿verdad? Ujú. Y siento que eso también es aplicable a política. A mí me encanta sentir que el bien va a triunfar sobre el mal, ¿verdad? Y por eso esas son mis películas favoritas. Y eso es una parte de la creatividad que pues tratamos de transmitirle a los jóvenes que quieran ser parte de Ciudadanía Celeste. O sea, pensamos siempre en las actividades. ¿Cómo hacemos para que la política no sea mal vista, ¿verdad? Sino sea como un instrumento para transformarle la vida a otras personas o que sea inspiradora o que se den cuenta que en la historia, a lo largo de la historia, han habido casos de éxito utilizando la política para transformarle la vida a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces ahí salimos a la calle con un letrero donde le preguntamos a la gente qué opina y que participe. Para el Día de la Mujer, por ejemplo, solo salimos mujeres y fue un ejercicio importantísimo Ah, porque qué bien. lo que habíamos vivido antes es que usualmente el hombre termina respondiendo por la mujer, ¿verdad? Ujú. Cuando le hacemos, ¿tú qué opinas sobre esto? Entonces, él contestaba y bueno, gracias. Y nosotros como que no, pero ¿y usted qué opina? No, él ya contestó, ¿verdad? Pero cuando salimos solo mujeres, las mujeres contestaban más y se involucraban más y decían, eso es lo Mira. que necesitamos, ¿verdad? Entonces, tratamos de pensar en espacios que sean co-creativos, ¿verdad? Hay mucho design thinking
nos encanta, ¿verdad? Yo he recibido clases de Design Thinking, hay mucha gente que ha recibido clases de Design Thinking y tratamos de utilizar esa metodología para pensar cómo podemos acercarnos a las personas y cómo también recuperar espacios públicos, porque los espacios públicos son trascendentales para la construcción de comunidad. Y la Ok. comunidad lleva eventualmente a la transformación política. O sea, cuando hay comunidades, hay capacidad de transformación política. Es que qué reto tan gigantesco hacer la política sexy, hacer que una generación que nació y vive en redes sociales, o una generación gamer, o una generación tiktokera, o una generación que tiene otros hobbies, vean la política como algo atractivo, algo donde pueden crecer. Es un gran reto. Sí, y sabes que dentro de la comunicación política hay como este apartado de memes políticos. Los memes ayudan un montón para comunicar, ¿verdad? Porque un meme, básicamente en una imagen tú transmitís un mensaje. O sea, usualmente es chistoso, ¿verdad? Pero también Ujú, pueden ser políticos, ¿verdad? cierto. Sobre todo sucede en Estados Unidos cuando hay manifestaciones, ¿verdad? El meme, uno de los más famosos, era un policía sprayando a la gente, ¿verdad? Entonces, eso lo convirtieron en memes de sprayando flores, pintando un arco iris, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, requiere muchísima creatividad para hacer política de manera diferente y para que la Es gente se cierto. sienta cercana, ¿verdad? Y que se sienta con la intención de que yo quisiera ser parte de esa comunidad, ¿verdad? Bueno, sí, tiene que haber, se tiene que volver accesible, Pero tú ¿o decime, o no? sea, yo sé que a ti la política posiblemente no te interesa digamos, hay tantas cosas en tu vida que la política tal vez no es la prioritaria, pero de lo que tú recordás, ¿hay algún momento político que te haya llamado la atención para poder, o alguna película o algo, alguna música que te haya llamado la atención para decir, bueno, voy a ver de qué se trata esto, voy a meterme a internet y voy a ver de qué se trata esto? Sí, pero esto fue, sí, 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 de hecho fue en Taiwán, yo no me recuerdo si se llamaba el movimiento girasol o el movimiento de sombrías, Ujú. que era pues cuando, pues que pasa cada cierto tiempo en política internacional, en geopolítica, que China pues tiene este conflicto con Taiwán que la quiere adherir o esta ideología, no ideología, este pensamiento de una sola China, no dos. Pero para mí eso fue bien fuerte porque pues yo estaba viviendo ahí, en ese momento vivía ahí, iba en camino a la universidad o iba en camino al trabajo y miraba esta aglomeración gigantesca de personas, en su momento con flores. Como fue un impacto muy fuerte porque era muchísima gente gritando, llorando con esta misma creencia, ahí sí que una sociedad civil activa, y me impactó mucho ver tanta gente con una sola idea, me impactó mucho que fuera tan personal, porque la gente no solo estaba gritando, la gente estaba hablando y diciendo cosas coherentes, era algo organizado. Y he dicho la palabra organización tantas veces en este episodio porque es tan importante, ¿no? Cuando son estos movimientos. Es por eso que muchos shows, movimientos, canciones, grupos, eventos funcionan, no porque es la última Coca-Cola del Ujú. desierto, sino que porque hay una organización. Por ejemplo, o sea, buena creatividad dentro de la comunicación y comunicación política es el Ice Bucket Challenge, ¿verdad? Yo sé que eso Ah, es muy ajá. millennial, pero ¿se No, acuerdan de cuando empezaron los challenges de que había que echarse uno hielo y agua para hacer eh, una campaña de concientización sobre el ILS? Entonces, este es un cierto. buen ejemplo de cómo puede utilizarse la creatividad en campañas para tratar de mejorar una causa o apoyar una causa. Totalmente cierto. Sí, mira, ahorita que lo mencionas, yo creo que cada comunicación, cada nuevo miembro, cada formación, cada vez que se reúnen, cada vez que comparten, cada vez que van a dar un mensaje dentro de tu grupo, hay tanta creatividad. Y más ahora es más retador porque es un país que está cansado, es una sociedad que está cansado, es donde un voto antisistema es el que reina porque la gente le da hasta vasca oír y hablar de política o algo relacionado. Entonces tú tienes este grupo de gente que es ciudadanía celeste, que son personas relativamente jóvenes con una edad media de 29 años, que quieren
cambiar esta idiosincrasia, esta manera de pensar y cambiar esa esperanza. Por ejemplo, Totalmente hay que ser creativos. ¿Cómo vas a lograr eso? hicimos una lotería de partidos políticos con una cantada pero como la lotería millennial, ¿verdad? Ajá, claro. Hemos hecho recorridos en las Américas a pie para que conozcamos las diferentes historias del país a partir de los monumentos que hay en las Américas, ¿verdad? Hablamos de Colombia, hablamos de Honduras, hablamos de El Salvador, ¿verdad? En cada monumento en que paramos, hicimos el recorrido en bicicletas también. Y eso posiblemente es una de las grandes lecciones en retrospectiva, ese evento de las bicicletas, porque cuando iniciamos, la gente como que estaba un poco temorosa, ¿verdad? Y entonces el grupo se extendía y terminaba gente sola, y cuando la gente terminaba sola, los carros se le metían, ¿verdad? Y creo que es una analogía preciosa y bella de que cuando estamos organizados, cuando cerramos filas, no hay nada contra nosotros. O sea, porque el carro no puede meterse, el carro no puede pararnos. Claro. Porque estamos unidos, porque estamos juntos, porque estamos orientados hacia ese mismo lugar a donde queremos ir. Y lo dije en un discurso precisamente porque es una analogía bella, o sea, preciosa, o sea, de la importancia de la organización y lo fuerte que somos cuando estamos unidos. Totalmente cierto, es lo que Eso pasó. sí, los ciclistas prueben cuando van solos y cuando van en grupo. Y, o sea, cuando van solos uno está esquivándose, o sea, porque también hago bicicleta, ¿verdad? Y preocupada de que no me pase el carro muy cerca porque me caigo, pero cuando vamos en grupo, hasta empoderado uno, ¿verdad? Hasta bromeando, hasta se siente seguro, o sea, no tiene pena de que lo vayan a atropellar. Entonces creo que es una buena analogía. La organización, el colectivo, pasó en Taiwán, pasó en tu ejemplo con bicicletas, pasa en Francia cada rato, pasa en estos países, pues en muchos países, que es la organización, y así sos escuchado y así impactas más, digo yo. Para terminar, María de Los Ángeles Chang, ¿cómo nos enteramos más de lo que estás haciendo? ¿Cómo nos enteramos más de Ciudadanía Celeste? ¿Cómo nos enteramos más de tu persona? Si queremos escuchar un análisis o ver a dónde te invitaron y escuchar un poquito de eso. Sí. Las redes institucionales son Ciudadanía Celeste GT, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook. Y la página es celeste.gt y ahí tienen toda la información. Si ustedes quieren adherirse, si quieren ser voluntarios, si nos quieren ayudar, si quieren conocer qué pensamos, en cuáles son los principios, ahí nos pueden encontrar. Y a nivel personal, pues @marieloschangs. O sea, Marielos Chang, solo que con S al final. Y ahí me encuentran, en Twitter me encuentran como MarielosM, que ahí es donde soy un poco más polémica. En Instagram, obviamente, todo bien, todas las fotos lindas, todo es perfecto. Y en TikTok es una mezcla entre Instagram y Twitter, ¿verdad? Super. O sea, ahí encuentran las diferentes facetas de Marielos. La bélica, la alegre y la combinada. La combinada. Chanis, espero que esta no sea la última vez que vengas por acá. Yo me lo disfruté mucho. Podríamos hacerlo por 2 horas más. Y eso que antes de empezar a grabar, Chani estaba preocupado por el límite de tiempo. Y yo como que todos preguntan lo mismo y después como que se nos fue la onda. Podemos hablar 1 hora más. Pero gracias por creer en el proyecto. Gracias por ver nuestros episodios. Y por estar ahí desde Mentes Frescas, te lo agradezco mucho. Gracias por la invitación y yo te sugeriría que también armes una playlist. De verdad que Pablo me encanta porque siempre me manda música nueva. Ese debería ser un nuevo proyecto, además de Alma Artesana, Mentes Frescas. Mira, una playlist compartida con la comunidad artesana. ¡Qué buena idea! Marcelo ahí hizo... Marcelo es el cerebro atrás de todo. Y tenemos nuestra playlist también en Ciudadanía Celeste, así de música alegre, tanto en español como en inglés. Ahí se las voy a compartir también. Qué buena onda. Pues gracias, Chanis, por estar acá. Esto fue Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo. No se pierdan esta entrevista que fue con Marielos Chang y hablamos de política y creatividad. Nos puedes encontrar en todas las redes y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.